Afeitaditos, peinaditos y listos para la tercera entrega. Mi pueblo, tercera entrega de este clásico ovadeño, la chiva santandereana, la clásica. Perdón, creo que me dijeron que me veía muy geo con esta cosa. Entonces quitémonos ahí el babero. Va a quedar, como decían en aquellos tiempos, pelera. Esa palabra no la volví a escuchar. Pelera. Sonaba interesante, ¿no? Pero pelero. Nos vamos entonces con nuestra historia de hoy. Tenemos el trabajo y el esfuerzo de todos estos días y es lo que nos vamos a dedicar ahora a sacar todas las partes de las cajas, revisar lo que tenemos y empezar a armar. Mientras vamos armando, vamos hablando, vamos compartiendo historias. Y no olviden, la diferencia entre un niño y un hombre está en el tamaño de esos juguetes. Por cierto, estos rines quedaron muy bacanos, la verdad. Me gustó la calidad que dieron, la definición, digamos así, que dieron esos rines. No es un juguetito, es una cosa seria lo que estamos haciendo acá. Sí. Todos estos accesorios pienso que vamos a usar algunos para personalizar el auto. Wearear, dicen acá, wearear. Fíjense que a veces aquí trabajando solo yo me creo mis monólogos. Yo no sé si les pase a ustedes, pero empiezo a hablarme a mí mismo. Y yo pienso que es porque es necesario expresar lo que llevamos dentro, sobre todo cuando estamos solos. Nos encontramos en alguna actividad o algo. Y estos días, especialmente con toda esta laraca en torno a lo de la pandemia y la distancia social y toda esta cosa, yo me pregunto cuánto va a durar todo esto. O sea, lo que nunca he logrado acostumbrarme estando aquí en los Estados Unidos, lejos de mi pueblo, es a la distancia. Algunos días me despierto tan feliz. En mis sueños me pego esos viajes en el tiempo que son tan reales, tan vívidos, que incluso al que algunos dicen que no se puede soñar, los olores, por ejemplo, el solo hecho de estar allí cerca, eso crea todo un perfume de pasado. Estas botellitas de Coca-Cola quedaron diminutas, tienen como 3 milímetros, 4 milímetros, hermosas, y van a quedar encima de esa canasta, encima de la canasta del carro, entre sus canastas de Coca-Cola. ¿Ustedes saben que es un sueño recurrente? Son aquellos lugares a los que volvemos una y otra vez. Son hermosos cuando llenan ese vacío que hay en el alma por la tierra que extrañamos, por el tiempo que no vuelve atrás. Este aparatito está un poco complicado acá, un poco delicado. Empecé justamente este proyecto por eso. Del camino a Gambita en la 45A había varios lugares que son tan míos, están tan en mis recuerdos, en mis sueños, que no necesito poseerlos, no necesito ir a comprarlos, porque yo los poseo, como aquella casa vieja de Quebrada Seca. Mi papá me llevaba las tardes de los martes, creo que era. Él preparaba sus viajes con aquellos hombres de Ruana. Sí, señor. En aquella época se usaba la famosa ruana. La palabra suena muy profundo, suena así como espíritu, ruana. ¿Sí? Entonces, forma parte de esos profundos recuerdos. Los meloteros. ¿Ustedes han escuchado hablar de los meloteros alguna vez? ¿Escucharon esa palabra? ¿La escucharon nombrar a su familia? ¿Alguien les habló de los meloteros? Yo sí. Y los conocí. Y viajé con ellos. Y mi padre, papá en parte era un melotero, digamos así. Al parecer son solo personajes de leyendas. De esas historias que no se contaron nunca. Pero déjenme decirle que las raíces de muchas de esas nuevas generaciones que se mueven hoy por la carretera de Gambita son hijos de los meloteros. Son aquellos aventureros que llegaron hasta la tierra fría a continuar esa tradición de antiguo, desde antes que llegaran los colonizadores,
de aquellos indios que comercializaban desde la frontera Guane hasta los límites del cacicazgo de Tundama. Es una tradición que ha seguido, y ellos la siguieron, los meloteros. Pero en todo caso, esto será un capítulo de otra historia. Solamente quería recordarlo. Por mi trabajo tuve la dicha de viajar a tantos lugares en las Chivas. Y una experiencia muy interesante era que cuanto más lejos era el pueblo, más temprano tenía uno que levantarse. Cuanto más perdido por allá en la montaña estaba el pueblito, más temprano tenía uno que ir a alistar el motete, como dicen ahora. Bueno, no sé si dirán ahora, lo decían cuando estaba por allá. Y alistar las cosas para llegar al pueblo. Y para salir de viaje. Y ese de preparar el viaje era todo un ritual, una tradición. Hoy la verdad nos hemos vuelto tan individualistas. Todos tenemos nuestras propias cosas. En aquella época el reloj era de todos y era el reloj del pueblo y todos escuchábamos las campanas y sonaba la hora que era y sabíamos qué hora era. Un poquito antes de nuestra edad, pero todavía alcanzamos a vivir esa experiencia. Yo pienso que por eso ahora los muchachos se dejan embobar con esa joda del comunismo. En aquellas épocas, la mayoría de las cosas eran en común. La chiva era el bus de todos. Eso sí, el dueño pagaba los daños, pero era el bus de todos. El chofer, en este caso, esta chiva, don Luis Guerrero, era el amigo de todos, era el chofer de todos, y era el de los mandados, el que hacía todo, y todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía quién era. Los carros tenían nombre. No como hoy esas máquinas que se inventaron, que ya ni siquiera nombre tienen. No tienen nada de personalidad. Pero aquellas chivas eran llamadas por su nombre. Salir de viaje, eso era todo un ritual, no sé si ustedes recuerden. Yo recuerdo, por ejemplo, mamá se levantaba temprano, mucho antes que todos los demás, como siempre todas las mamás que son así. Yo no sé cómo hacían, no tenían celular, nada, ni siquiera reloj despertador, pero se madrugaban a levantar temprano, sin teléfono inteligente, sin nada. Hoy en día le toca a uno poner 1, 2 alarmas o 3. Quizá porque ese día era la romería, a Chiquinquirá, al Socorro, a no sé dónde, uno igual. En achaque de romería íbamos a pasear, ¿verdad? O quizá tocaba ir a visitar a las tías a Bogotá. Y entonces desde muy temprano sacaba ese mantel de flores rojas. Era un mantel especial y delicadamente cuidado que colocaba en el fondo de su canasto. Y luego, no sin antes pasar por aquella estufa de leña, un par de hojas de plátano cortadas la noche anterior, o quizá muy temprano, las colocaba en el fondo del canasto. Ese sería el lugar donde iría el piquete. Y encima, esas hojas olorosas a naturaleza viva, y una gallina muy bien adobada. De esas que sabían a campo, de esas que madrugaban a desayunarse. Algunos saben de qué estoy hablando, no todos, pero algunos saben de qué estoy hablando. Yuca, papa, huevos cocidos, un ají. Yo siempre andaba atento a la rabadilla. Hoy como le dan a uno pollo, ya ni rabadilla puede probar uno, pero eso era delicioso. Que era esa combinación entre el huevo tierno y ese jugo de las sales marinadas que quedaban ahí reposadas entre la rabadilla. Y también después con el sabor de toda la piel que se le pegaba al hueso del pollo y daba ese sabor que era tostado en los tizones, porque lo hacían antes de dorar la carne, antes de ponerla en el canasto, de dorar el pollito, la gallina. Y luego mi mamá anudaba ese avío bien anudadito, de esos nudos que solo veo hoy tan elegantes en los regalos de Navidad, porque ahora ni siquiera se toman la molestia de hacerle un nudo a un tamal como en antaño. De pelados esa sensación era mágica. Entre sueño y el letargo de ese despertar, todo empezaba a romper poco a poco el silencio de la noche. El cielo por un par de minutos empezaba a mostrarnos ese color azul profundo. Los pájaros empezaban a despertar a sus polluelos.
Y nosotros, pues hombre, no queríamos salir de esa cobija de retazos o la cobija de líneas rojas y azules. Yo recuerdo que teníamos varias de esas en la casa. O la de 4 tigres, popular en los 80s y 90s. Les cuento que en mis viajes de provincia tuve la dicha de conocer muchos choferes, conductores de bus de chiva. En mi pueblo era Luis Guerrero, pero conocí muchos Luis Guerrero. Vicente, Francisco, José y otros tantos de los que nunca supe el nombre. No porque no lo tuvieran, porque tenían uno, sino porque nadie lo sabía. Solo era el Chompiras, el Chato, Chicharro, los Culimbos. Y ahí de que ustedes se pusieran a llamarlo por su nombre, porque la verdad, estos benditos ni siquiera a veces se acordaban cómo se llamaban. Entonces se podía matar llamándolos por el nombre, olvídese, esa gente no les contestaba, porque ya, como le decían el Chicharro, no sé qué, con eso se quedaban y no, ni siquiera se acordaban el nombre. Yo a veces me pongo a pensar cuando los arqueólogos encuentran cosas de los antepasados y empiezan a inventar historias acerca del pasado. ¿Qué tal que encontraron uno de estos caminos perdidos y olvidados de estas épocas que vivimos nosotros? Yo estoy seguro que encontrarán las huellas y los trozos de la vida dejados por los dueños de las chivas. Porque cada viaje era una aventura. Sabías cuándo salías, no cuándo llegabas. Y disfrutabas cada momento, cada aroma. Hablando de aromas, había una palabra, solo una palabra. Hoy los millennials yo pienso que no van a entender de qué estoy hablando. Ni se van a dar cuenta. Si alguno no entiende, por favor, que avispa, hombre. Pero quienes montamos en la chiva, sí. Una palabra que lo único que esperamos era no oírla tan temprano. Esa palabra. De pronto desde el puesto de los músicos, que era el del rincón, la señora la gritaba, ¡bolsa! Y entonces el chofer empezaba a pensar en el costo de la lavada de su chiva. El ayudante corría como loco buscando la bolsa. Y la gente sabía que probablemente sería la primera de muchas bolsas que se habrían de pedir y de llenar. ¿Entiende por qué hablo de aromas? Te bajabas de la chiva, a donde estuvieras. Si cerrabas los ojos ya en la casa, yo estoy seguro que aún sentías los sacudones de ese viaje, porque era un viaje bien sacudidillo. Perdón, en Colombia se dice sacudidito, bien sacudido. Y el olor a combustible impregnado en la camisa. Seguro. Tuvimos muchos sueños en la escuela. Y nos preguntaban, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Hoy los muchachos quieren ser influencer, youtuber, bla, 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 bla. En ese tiempo queríamos ser profesor o profesora, doctores, curas. Pero para muchos, y esto es un secreto, el gran sueño era ser chofer o ayudante. Porque parecían marineros, con un amor en cada puerto. Bueno, ya estamos casi terminando con esto. Yo les digo, amigos, personas de alto riesgo en la época de pandemia. Hoy algunos se asustan con la distancia social, incluso yo, pero pienso que soy un tonto. Hace ya varias décadas empezamos a poner distancia social entre nosotros. Cada cual en su mundo, en un mundo de silicio, metido en la pantalla de su teléfono, que empezó a crear una barrera a la vida verdadera.